Hola queridos líderes, ¿cómo están? Aquí Jaime Loquiero una vez más, transmitiendo para Multinivel en serio con un tema muy importante para tu desarrollo, de lo más importante que vas a escuchar en tu carrera, porque hoy te voy a revelar uno de los secretos más grandes que tengo tanto a la hora de construir mi red como cuando doy consultoría a una empresa y le ayudo a que salga adelante, a que suba sus ventas o a que inicie con mucha fuerza. Y esto es algo que en principio depende de la empresa, pero en segunda instancia depende de ti como líder el cómo manejes esto. Y quizás este segundo elemento es mucho más importante, porque incluso si la empresa no hace bien su trabajo, tú puedes corregirlo y hacer que este elemento que te voy a decir sea realmente positivo para tu negocio. Y nada más y nada menos estoy hablando del elemento más importante que tiene cualquier red de network marketing para que la gente quiera formar parte de esa red. Del elemento número 1, Y por supuesto, ponte a pensar así de antemano, ¿tú qué es lo que dirías que es lo más importante que debe tener una empresa para que todo el mundo quiera formar parte de ella? Para que eso es lo que obviamente genera emoción, y esa emoción es la que trae el famoso momentum en la cual crece sin parar. ¿Qué es lo que tú dirías que debe tener? Obviamente la respuesta número 1 que da la mayoría de la gente es el producto. Debe tener un gran producto que la gente consuma. Es cierto, una empresa a largo plazo lo más importante que puede tener es su producto, pero el producto no es necesariamente lo que hace que todo mundo se muera de ganas de ser parte de la empresa. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Hay otras personas que dirán el plan de compensación. Ya, cortemos con eso. El plan de compensación es de las cosas menos importantes en una empresa de redes de mercadeo. Casi todos hacen casi lo mismo y solamente tienen bonos más, bonos menos que disfrazan el plan como si fuera muy superior a todo lo demás, pero es falso. Todas las empresas reparten más o menos lo mismo. No es el plan de compensación. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más podría ser el factor número 1 que haga que la gente se muera de ganas de ser parte de una empresa? El momento. Mucha gente dice el momento, el ser de los primerititos de una empresa. Bueno, el momento influye, pero no influye por ser el momento en sí. Al igual que el producto, la parte del momento y del producto que influyen en que la gente quiera ser parte de tu empresa no está en el momento en sí ni en el producto en sí. Está en este elemento que es la historia de tu empresa. La historia. ¿Cuál es esa historia que cuentas, que la gente escucha y que lo emociona y lo hace sentir la necesidad de querer ser parte o no? Todas las grandes marcas están construidas alrededor de historias, no de datos. Tu producto no es el que entusiasma a la gente. Que tú le digas a la gente que tu producto tiene Garcinia Camboya y extracto de noni, no es lo que emociona a la gente. Las características no emocionan a la gente. Que tú le digas a alguien que tu negocio tiene 1 año en el mercado, o 10 años en el mercado, o 100 años en el mercado, no emociona a la gente. Lo que emociona a la gente es la historia que construyes a través de ese momento, la historia que construyes a través de ese producto. Que yo te diga a ti, está demostrado que el 80% de los millonarios se inscriben en los primeros 10 años de una compañía, y nosotros estamos dentro de ese periodo de 10 años, y nosotros dentro de 20 años vamos a estar aquí y aquí y aquí. Esa historia emociona. Ahora, ¿es cierto que el 80% de los millonarios se hacen en esos primeros 10 años? No tengo idea. No tengo idea, pero es una historia que he escuchado. También he escuchado lo contrario. He escuchado que los primeros 10 años no se hacen millonarios. Están solo los que entran y se salen, y los grandes millonarios se hacen en los siguientes 10 años. Y esa es la historia que utilizan las empresas que están en sus segundos 10 años. Obviamente, la historia tiene que ser real. Si tú pecas de contar una historia que no es real, quizás a corto plazo vas a lograr construir, y después, cuando la gente se entere que es falso, se va a caer. ¿Ok? Por eso normalmente usar historias del momento es muy peligroso, porque son historias que nadie sabe realmente cuál es la respuesta y que no hay reglas. Hay empresas que hacen la mayoría de sus millonarios en su primer año, hay empresas que hacen la mayoría de sus millonarios en su año 35, y es real, este número que acabo de dar es real. Hay una empresa ahí afuera muy famosa que la mayoría de sus millonarios las hizo después de cumplir 30 años. Entonces no hay reglas, pero
la historia que se cuenta es la que hace que la gente se emocione. Por eso la gente utiliza tanto la historia del momento, que otra vez es una historia peligrosa con la que yo no me metería. La gran mayoría de las historias giran alrededor o del producto o de los fundadores. ¿Quiénes son los fundadores? ¿De dónde vienen? ¿Cuál fue ese momento en el que encontraron su vocación por ayudar al mundo? Por supuesto, hay muchas empresas que cuentan su historia a través del plan de compensación, lo cual me parece un grave error porque los planes de compensación te los pueden copiar de la noche a la mañana y además los planes de compensación pueden mejorar en general de la noche a la mañana también, y siempre va a haber alguien que tenga un mejor plan de compensación que tú. Yo no haría eso, pero hay empresas que lo hacen. Hay muchas empresas que tienen su historia alrededor de los líderes. Mira estos líderes, quiénes son, de dónde vienen. Este super líder que era lavacoches, pero encontró su vocación en las redes de mercadeo y se convirtió en el número 1. Hay empresas que tienen su historia alrededor de todo lo que hacen, las actividades que hacen de desarrollo personal. Todas esas carreras para juntar dinero para causas nobles y todos esos proyectos para que tú te desarrolles como persona. Y cada empresa elige formar su historia dependiendo de sus mayores virtudes, de sus mayores bondades. Pero al final de cuentas, lo que hace que la gente se emocione es esa historia en sí. No es el producto, no es el plan de desarrollo personal, es la historia que construye el equipo. Y por eso digo que tú, como líder, incluso si tu empresa no ha logrado desarrollar una historia muy atractiva, tú puedes desarrollar una historia muy atractiva para tu empresa. Obviamente, si lo hace directamente el corporativo y aparece en todos los videos y todos los folletos, es mucho mejor. Pero en ese caso, tú tienes que identificar cuál es esa parte de la historia global que quieres tú contar en cada presentación, cada vez que hables con alguien, porque hay varios elementos importantes a la hora de elegir la historia de tu negocio. Hay 5 elementos que quiero contarte, pero uno de esos elementos es que debe ser muy repetitiva, o sea, tú todo el tiempo debes estarla contando, y debe ser factible que esa misma historia la cuentes en 30 segundos o en 30 minutos. Porque a veces querrás contarlo en lo que dura un ascensor, en lo que subes del piso 1 al piso 7, que te encuentras a alguien y le quieres contar la historia de tu empresa. Y a veces durará 30 minutos porque querrás contarlo en un evento donde mucha gente se emocione o quieres que esa historia sea parte de una gran presentación que hagas. Entonces tiene que ser una historia que puedas contar tanto corto como larga. Y para ello, otro de los elementos es que tiene que ser una historia muy simple. ¿Qué quiere decir muy simple? Que sus elementos sean muy fáciles de entender. Si tú te metes en hablar en tecnicismos científicos y en cómo la NASA tiene unos microcultivos, tu historia se va a hacer compleja, y si tu historia es compleja, va a ser muy difícil que la gente la repita. Y tú quieres que esa historia la repita muchísima gente. De hecho, el tercer elemento es que esa historia debe estar unificada. Todo tu equipo debe contar la historia exactamente igual, exactamente igual, exactamente igual. Como parte de tu sistema, tú deberías decirle a tu gente: esta parte importantísima de nuestra historia la contamos siempre al principio, antes de empezar la presentación, o la contamos siempre en medio, o la contamos siempre al final. Cuando termina, esto es lo último que decimos. No quiero poner ejemplos específicos porque no quiero hacer publicidad de ninguna empresa, pero poniendo un ejemplo totalmente ficticio: si nosotros vendiéramos mascotas en nuestra red de mercadeo y nuestra historia decidiéramos basarla en que somos la única empresa que las mascotas está certificado, que tienen un linaje perfecto de pedigrí 50 años atrás, ¿ok? Y esa es nuestra historia que vamos a contar. Bueno, nosotros, la parte en la que hablamos de eso es el clímax de nuestra presentación, ya sea en un elevador o en una presentación formal. Y todo mundo tiene que conocer cómo es esa historia y cuándo se cuenta y cómo se cuenta. Eso es una de las partes más importantes de tu sistema. Ahora, además de ser una historia muy simple, una historia que se puede contar corta en diferentes versiones de longitud, además de que quieres que todo mundo la repita por igual, pues tiene que ser una historia única. Si es una historia que ya tienen todos los demás, que ya tienen muchas empresas, pierdes la ventaja competitiva de ser único, y en el mundo de hoy, si no tienes cualidades únicas, estás fuera del mercado.
Y por último, esa historia tiene que ser emocional, tiene que ser algo que le llegue al corazón de la gente, tiene que ser algo que la gente lo escuche y le mueva las fibras de alguna manera más allá de lo racional, porque si yo te hablo únicamente de lo racional, de los datos, de ese tipo de cosas, nunca va a tomar la decisión la gente de estar en tu equipo. La gente toma las decisiones con el corazón y después las justifica con la mente. Yo me compro un Rolex porque me hace sentir poderoso, porque me hace sentir importante. Después lo justifico, después veo cómo le explico a mi esposa que es una buena inversión y que se lo vamos a heredar a nuestros hijos. Pero no es cierto, tú lo compras porque te hace sentir poderoso. Entonces es muy importante que tu historia sea emocionante, que tú le expliques a la gente en tu historia cómo los animales de pedigrí son los más felices porque tienen en sus células una molécula de felicidad que no tiene nadie más y además transmiten esa felicidad al resto de la gente que lo rodea y toda la gente que se junta con estos perritos son más felices y un porcentaje de cada mascota que compres con nosotros se va a salvar a los perros callejeros. Todo este elemento emocional hace que la gente se acuerde de lo que estás haciendo y quiera ser parte. Si tu historia es única, es emocionante, es una historia de grandeza, es una historia en la cual yo voy a poder ser parte de algo mucho más grande que yo, ahí es cuando quiero ser parte. En esa historia de grandeza hay muchos elementos que pueden estar o pueden no estar. Por ejemplo, uno de los elementos más comunes es el enemigo común. ¿Cuál es el enemigo que estamos combatiendo con este producto? ¿Cuál es el enemigo que estamos combatiendo con esta empresa y con estos grandes líderes? La ignorancia, el status quo, las pensiones mal programadas de los empresarios, de los gobiernos, la desigualdad. ¿Cuál es ese enemigo común que estamos combatiendo? Ese es un ingrediente muy típico de las grandes historias. Otro ingrediente muy típico de las historias es lo que se conoce como la historia del héroe. Ese individuo que empezó siendo un individuo común y corriente, sin ventajas, sin beneficios, como tú que estás escuchando esto, ¿no? Porque ahí es donde la gente siente identificación y llega a lo más alto de su carrera o de su grupo a través de esto que encontró, que ahora estamos compartiendo con el resto del mundo. Esas son historias emocionantes. El camino del héroe, la mitad de las películas de Hollywood están basadas en este formato del camino del héroe. Entonces hay muchos más. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un video de 1 hora. Yo nada más de este tema tengo un curso de 4 horas literalmente, el cual muy pronto voy a sacar. Es más, no lo tengo bien planeado, pero si te interesa aprender cómo generar bien tu historia dentro o fuera de las redes de mercadeo, porque tu historia es lo que más vende, escríbeme a jaime@multinivelenserio.com y dime, yo quiero que me avises cuando salga el curso de crear tu historia, porque tenía pensado sacarlo en 2 meses, pero creo que lo voy a apurar porque es de las cosas más importantes que puedes tener. Y yo te aviso cuando salga. Pero bueno, no puedo hablar de todo lo que hablaría en 4 horas, pero sí quiero que entiendas el concepto principal, el concepto de qué tan importante es que la historia central de tu empresa sea muy simple, muy emocionante, muy única, y que todo tu equipo la repita por igual, día tras día, día tras día, día tras día. Y una vez que tú tienes esa historia bien determinada, esa historia que hace que la gente se emocione, esa historia en la cual tú detectas que todo el mundo dice, está increíble. No todo el mundo se inscribe, pero todo el mundo dice, está increíble lo que están haciendo. Una vez que tienes esa historia, que ojalá y te dé tu empresa, pero si no, puedes tú desarrollar a través de lo que la empresa ya tiene, ese día la persona que más dinero va a ganar en tu empresa va a ser el que más veces cuente esta historia. Porque ese es nuestro negocio. Encontrar la historia de tu empresa y ser la persona que más veces la cuente. Al principio se la contarás a tus invitados directos, a tus prospectos directos. Después, cuando tengas socios, ellos te pedirán ayuda para contarle la historia a más gente. Y literalmente, yo en mi empresa, no sé, contaré nuestra historia, que es una historia muy clara y muy bien determinada. La contaré entre 4 y 8 veces al día, todos los días, incluyendo mi cumpleaños, mis vacaciones, porque al ser una historia que puedo contar en versión corta o en versión larga, siempre encuentro a quien contársela
Y esa es la clave del éxito. Ten una gran historia y cuéntala más que nadie. Ese es el resumen del éxito en redes de mercadeo, por lo menos en el tema de reclutamiento. Sabemos que en el tema de liderazgo hay mucho más, pero en el tema de reclutamiento, ten una gran historia, cuéntala más que nadie y estás listo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, pero por favor te tengo que pedir un par de cosas antes porque esta información es muy importante. Si crees que realmente te sirve, compártela con tu equipo. Suscríbete aquí en YouTube para que te enteres de todo lo que publicamos. Si necesitas hacerme cualquier pregunta, si tienes cualquier duda, por favor contáctame en la página de multinivelenserio.com. Ahí hay un segmento de contacto. Por favor contáctame para cualquier duda, incluso también para decirme si te interesaría entrar en un curso de 4 horas para hacer un gran cuenta historias, no nada más para cómo formar la historia, también para cómo decirla, cómo hablar en público, cómo hacer que la gente realmente escuche cuando tienes algo que decir. Ahora sí, muchísimas gracias, te mando un muy fuerte abrazo, es hora de que todo mundo se entere que esta es la nueva economía.